De todas maneras, pero hablando de coyuntura política, también es importante ver que en el mes patrio, en el mes en el que se espera un mensaje a la nación, en el que se espera uno de los primeros balances, que en general va a ser la presidenta Dina Boluarte, ya hizo su balance a los 2 meses, a los 6 meses, y ahora lo tiene que hacer por fiestas patrias. ¿Cómo está en respaldo? ¿Qué dice la gente? Para eso, Lorena, vamos a conversar con la gerente general de Datum Internacional. ¿Cómo está, doctora Urpi Torrado? Muy buenas tardes, bienvenida a Latina Noticias. Buenas tardes, Katia. Buenas tardes. Vamos a ir con el primer cuadro sobre la popularidad de Dina Boluarte. Doctora, ha bajado ligeramente, al parecer. Vamos a ir con el primer cuadro. Hay que tener cuidado cuando analizamos la encuesta porque hay un margen de error. Hay un margen de error que en todo caso va al mismo nivel. Entonces, si bien hay una bajada de 2 puntos en la aprobación de la presidenta con respecto al mes pasado, esta diferencia está dentro del margen de error. Pero claro, cuando vemos la línea de tiempo, pareciera que habría una tendencia a la baja. Sí, hay una tendencia a la baja porque 15% aprueba la gestión de Dina Boluarte, 77% la desaprueba, no sabe, no opina, 8%. Este es el primer cuadro. ¿A qué se debe esta situación? Bueno, lo vamos a ver poniéndolo en contexto con los demás cuadros, pero yo creo que la presidenta llega a un 28 de julio muy complicado como contexto porque hay insatisfacción de la población. Vimos el mes pasado precisamente aquí en Latina que tampoco hay confianza en la capacidad de ella para gestionar o en la capacidad de Dina Boluarte como presidenta. Entonces hay un problema de capacidades, hay un problema de manejo, es decir, la población cuando le preguntamos cómo califica el manejo de Dina Boluarte en distintos aspectos como es manejo económico, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, etcétera, en todos no llega al 5% de calificación buena o excelente. Entonces, digamos, ¿por qué la baja popularidad? Porque la población ni ve una buena gestión, ni confía en sus capacidades y además, vamos a verlo en el contexto del resto de la encuesta, hay un porcentaje importante de peruanos que cree que tiene que haber adelanto de elecciones o que debería renunciar. ¿Llega debilitada, podríamos decirlo? Bueno, en ojos de la población llega cuestionada, diríamos. Vamos a ir con el segundo cuadro respecto a lo que mencionaba justamente, y es cómo ha ido evolucionando su aprobación desde febrero hasta este mes, hasta julio. Ahí está, 16% tenía en febrero, 19% en marzo, en abril 18%, en mayo 18%, en junio 17%, en julio 15%, en agosto aún no sabemos. Veremos qué pasa después de, digamos, los hechos importantes en este mes, pues es la toma de Lima, o sea, ver qué es lo que va a pasar y eso de alguna manera va a impactar y propiamente el mensaje. De hecho, lo que anuncie o lo que haga durante el mensaje puede impactar y lo veremos a inicios de agosto también acá en Latina para ver cómo se ha sentido eso en la popularidad y si ha tenido un rebote o si ha continuado la tendencia a la baja. Doctora Torrado, algo también que ha llamado la atención es por zonas y es que también hemos hecho un siguiente cuadro donde tiene menos respaldo la presidenta de la República, Dina Boluarte, y el sur, que es un bastión bastante duro, además con muchos políticos y no solo con la presidenta sino también con el Congreso, y lo vamos a ver más adelante. Hay una desaprobación en las regiones. En Lima y Callao tiene 67% de desaprobación, en el norte del país 78% de desaprobación, en el centro del país 85% de desaprobación y en el sur del país 92% de desaprobación, en el oriente 76% de desaprobación. Bueno, esta es una diferencia que ya la veníamos registrando y que se hace más evidente porque ya 92% estamos hablando de un resultado que es prácticamente mayoritario. Y es esta diferencia, esta podemos llamar polarización que hay en la opinión pública respecto a las diferencias que hay en la opinión que hay fuera de Lima y luego la opinión en Lima, ¿no? Entonces, si bien en Lima sigue siendo, porque 67% es mayoritaria, estamos hablando de 2/3 de la ciudadanía en Lima y Callao la desaprueba, pero claro, cuando vemos los resultados comparados con el interior y particularmente el sur del país, vemos que se cierra totalmente la brecha que hay entre aprobación y desaprobación. Y es generalizado el rechazo hacia la presidenta Dina. Ahora, en el sur, además, en general, hay una desaprobación también al Congreso de la República. ¿Podríamos decir que en la zona sur del país ya ha sembrado, digamos, desconfianza total en los políticos?
Bueno, es que en la zona sur es donde además se inicia de alguna manera todas las protestas en los últimos tiempos, pero además la zona sur ha tenido un comportamiento muy interesante porque, digamos, fue durante el proceso electoral del 2021 que también se hicieron sentir, a pesar de que poblacionalmente, digamos, el primer territorio es Lima y Callao, es más o menos un tercio del electorado, y digamos, el segundo en tamaño poblacional es el norte, siendo el sur más pequeño, aún así son quienes han realizado, digamos, votos más masivos, una posición más de bloque que ha generado una fuerza social en el país que logró de alguna manera la victoria de Perú Libre en las elecciones. Es el sur quien apoyaba a Pedro Castillo hasta su salida. Y ahora tiene una posición totalmente adversa y diferente y radical respecto a la gestión. Entonces hay un desgaste en el sur. No solamente es el rechazo a la presidenta, sino es el rechazo al Congreso y a todas las instituciones. Al final hay esta visión de que se vayan todos, es decir, una convocatoria de elecciones generales. Ese es el pedido. Sí, a propósito del Congreso de la República, vamos a ver justamente el siguiente cuadro. ¿Cuál es la aprobación del Congreso de la República? Mantiene la desaprobación también el Parlamento Nacional y vamos a ver a continuación las cifras del Congreso. 9% de aprobación, nada menos, 86% de desaprobación y 5% no sabe, no opina. ¿Qué podríamos decir de este cuadro, doctora Torrado? Lo que vemos es las dos poderes del Estado que están en conflicto y en confrontación desde hace ya un buen tiempo, que es el Ejecutivo y el Legislativo. Los dos están desaprobados. Es decir, no es que la crítica sea solo contra la presidenta, sino también es contra el Congreso. Y de hecho, la popularidad del Congreso es todavía más baja que la de la presidenta. Es decir, la aprobación está en solo un dígito. Pero claro, no es un consuelo decir que está uno más arriba, otro más abajo. Simplemente creo que hay que saber leer el mensaje, y el mensaje es que ninguna de las dos poderes del Estado está atendiendo finalmente lo que puede ser la agenda ciudadana, el clamor popular o las necesidades o inquietudes que puede tener hoy día los peruanos. Claro que sí, y a propósito de la agenda ciudadana, y esto es un cuadro bastante importante también, es cómo percibe la población o qué es lo que más le molesta a la gente en general. Y vamos con el próximo cuadro, y es la inseguridad ciudadana lo que más le molesta a la gente. ¿Cuál es la situación que más le generó molestia? Es la pregunta de la encuestadora Datum. El aumento de la inseguridad, 38%, violencia y bloqueos en el marco de los paros generales que se registró en nuestro país, 16%, represión en protestas, 12%, decisiones del Congreso, 9%, pedido de nuevas elecciones, 8%. Hay un cuadrito más luego de este, porque también hay otros temas, y es el manejo del dengue también, ¿no? Y el manejo de los desastres naturales, ¿no? Claro, pero ahí todavía está más bajo porque no estamos hablando de una evaluación de cómo está manejando el gobierno estos temas, sino que la percepción que tiene la gente de lo que más le molesta. Ahí está, la gestión ante desastres, 8%, y gestión ante el dengue, 5%, otros temas o no sabe, 4%, ¿no? Con esta pregunta hemos querido entender qué es lo que genera más insatisfacción, qué es lo que está de alguna manera detonando este rechazo a la situación y a la coyuntura y a la clase política en este momento. Y lo que vemos es que, si bien todos los temas son importantes para la ciudadanía, el tema de seguridad ciudadana está lejos, muy por encima de los demás problemas o de las demás situaciones que molestan a la población, ¿no? Entonces ahí hay una molestia que además va de la mano con la situación económica y las consecuencias que tiene para la ciudadanía el hecho de que el tema de seguridad ciudadana no se esté controlando, que no se vean resultados. Como te decía, solamente 5% cree que se está haciendo un buen manejo. Es decir, la gran mayoría lo que cuestiona es el manejo y termina generando este malestar, que es lo que se traduce en violencia en las calles después. Claro, en el caso de la inseguridad ciudadana, sobre todo. Ahora, también hemos visto Rafael López Aliaga, por ejemplo, que tiene una aprobación de 41%. En la última encuesta hay de 50% de desaprobación. Él es el que
el que está más aprobado finalmente ante la ciudadanía, por lo menos la limeña. Sí, acabas de decir algo importante. No nos olvidemos que la popularidad del alcalde de Lima solo se mide en Lima. Claro. Entonces, no estamos midiendo el alcance que podría tener a nivel nacional, pero sí en Lima sería la autoridad que tiene mayor aprobación en este momento. Sin embargo, sí, con respecto al mes pasado, se mantiene la aprobación, se crece la desaprobación, porque quienes no evaluaban hasta hace poco, ya hoy día evalúan y evalúan negativamente. Vamos a ver a continuación la ficha técnica de esta encuesta de Datum Internacional. Importante, además, 1.230 encuestas efectivas, con más menos 2 el margen de error, también con un nivel de confianza de 95%. Y finalmente, ¿se ha hecho a nivel nacional o solo en Lima Metropolitana? A nivel nacional, ¿verdad? La encuesta es nacional, solamente la pregunta respecto al alcalde de Lima es en Lima, pero toda la encuesta es nacional. ¿Cómo le espera entonces ya la llegada a Fiestas Patrias a la presidenta Dina Boluarte? Le espera un panorama complicado con los temas que hay que atender, que son seguridad ciudadana, el tema económico, la lucha contra la corrupción, educación y salud. Son los 5 temas que la población esperaría sean priorizados en el mensaje presidencial. Doctora Urpi Torrado, gerente general de Datum, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en Latina Noticias Mediodía. Interesante, Lorena, interesante la percepción y lo que arrojan además los resultados de la encuesta de Datum.